días también a los que recién se conectan. No se preocupen, recién estamos empezando. ¿Qué entienden, chicos, ustedes por campo semántico? ¿Cómo lo podrían explicar con sus propias palabras? Son grupos, dice Eric, muy bien. ¿Qué más? Grupos de palabras, dice Andrés, grupos de palabras, perfecto. Si son grupos de palabras, quizá hay criterios para seleccionarlos, para clasificarlos, ¿verdad? Lens, por favor, por ahora silencia tu micrófono. Grupos que tienen palabras, dice Natalia. Muy bien. Listo, entonces comencemos. Eric, también silencia tu micrófono, por favor. Muy bien. Empezamos. ¿Qué vamos a aprender en esta sesión? Margaret dice conjunto de palabras. Muy bien, Margaret. En esta sesión muy práctica, muy corta, vamos a aprender sobre el campo semántico, las series verbales, los hiperónimos y los hipónimos, ¿sí? Jocelyn dice grupo de palabras, sí, muy bien. Entonces ya sabes más o menos qué es el campo semántico, ¿verdad? Es un grupo de palabras o hace referencia a un grupo de palabras. Esto tiene mucho que ver, chicos, con lo que conocemos, con lo que vamos a conocer como series verbales y los hiperónimos y los hipónimos. Antes de eso, veamos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Bien, ¿pueden ver esta diapositiva donde hay una imagen con libros? ¿Pueden ver esta diapositiva, chicos? Sí, dice Yasmin, sí, dice Melanie, sí. Los que no pueden verla, por favor, recarguen la página, ¿sí? Debe ser quizá una cuestión de conexión. Bien. Esta pregunta es para todos. ¿En qué sección de una biblioteca tú encontrarías estos libros? Fíjense bien en los títulos. Uno se llama La ovejita que vino a cenar. El otro, Que sabe la luna. El siguiente, Un bicho extraño. Elmer, El capitán Hugo y los piratas y Las jirafas no pueden bailar. ¿Ustedes dónde piensan que estarían ubicados en estos libros? ¿En qué sección? Cuentos, dice Yasmin. Bueno, es que cuentos hay de varios tipos. Cuentos para niños, muy bien. Para niños, dice Natalie, perfecto. Eso lo podríamos clasificar en dos tipos de literatura. Literatura infantil, creo que alguien escribió. Lens, por favor, silencia tu micrófono por ahora, ¿sí? Literatura infantil. Muy bien, entonces en una biblioteca, si nosotros fuéramos a leer la biblioteca, podríamos encontrar esta serie de libros en la sección que se titula Literatura Infantil, ¿verdad? Bien, muy bien, Margaret. Ahora, si yo tuviera, esta pregunta también es para todos, si tuviera que leer un periódico, ¿en qué sección de la biblioteca lo buscaría? Si tuviera que leer un periódico, ¿en qué sección de una biblioteca lo buscaría? Noticias, dice Margaret, ya. Literatura de información, dice Natalie. Noticias, dice André, muy bien. Hay un nombre más exacto. A ver, sección informativa, no. Vamos por ahí, vamos por ahí. No lo podríamos encontrar, chicos. Los periódicos. Lectura informativa. ¿Ya dónde más? Bien, recuerden, y esto es importante, quizá es una información que recién conocen o recién van a conocer o recordar. Todas las bibliotecas tienen una sección llamada hemeroteca. Y en esta sección que se llama hemeroteca, encuentras todos los periódicos de tu ciudad y todos los volúmenes. Incluso puedes encontrar periódicos muy antiguos en esta sección, en lo que se conoce como hemeroteca, que creo que escribió eso Yasmin, ¿sí? ¿Se me escucha, chicos? Fuerte y claro, ¿pueden escucharme? Ya, muy bien, Natalia dice que sí, Eric sí, muy bien, perfecto. Quien puso que no se escucha, por favor, revise su conexión, ¿sí? Bien, entonces, si tuviéramos que leer un periódico, iríamos a otra sección, llamada hemeroteca. ¿Qué otras secciones de literatura o de libros o clasificación de libros podrían existir en una biblioteca? ¿Qué otro tipo de sección o de clasificaciones encuentran ustedes en una biblioteca? Por ejemplo, hay literatura infantil. Perfecto. ¿Qué otras secciones podrían haber en una biblioteca?
De ficción, muy bien, Geraldine. ¿Qué más podríamos encontrar? Terror, muy bien, Rincón Infantil, dice Yasmín, perfecto. ¿Qué más? Terror, también dice Jocelyn. Fantasía, suspenso, muy bien, drama, etcétera, ¿verdad? Entonces, existen criterios que se utilizan para clasificar la información, los tipos de libros en una biblioteca, ¿verdad? Yo puedo decir que Jake dijo, nunca estuve en la biblioteca. Es una oportunidad cuando toda esta emergencia sanitaria pase para que puedas gestionar tu carnet de biblioteca, Jerick, y puedas asistir a una biblioteca. Se encuentran cosas muy interesantes. Bien, entonces, estos criterios que vemos aquí, que se utilizan para clasificar estos libros o los libros de terror, de fantasía, se basan en las diferencias y semejanzas de unos libros con otros, ¿verdad? Yo digo que un libro es de literatura infantil porque tiene rasgos muy semejantes con respecto a otro libro que es de literatura infantil. Y puedo decir que este libro no es de literatura infantil, que es de terror, porque tiene quizá elementos distintos, ¿verdad? Entonces, mucha atención. A ver, aquí está. ¿Qué es un campo semántico entonces? ¿Sí? Esto por favor que lo lea Lenz. ¿Sí? ¿Dónde está? Muy bien, lee por favor Lenz esta diapositiva que dice campo semántico. Sí, Luis. Al igual que una biblioteca, un campo semántico está formado por los rasgos comunes que comparten un grupo, que en vez de libros o periódicos se conforma de palabras. Cada rasgo se conoce como sema y los semas sirven para darle significado a las palabras, así poder diferenciarlos de otras. Muy bien, gracias Lenz. Entonces, el campo semántico funciona al igual que una biblioteca, ¿verdad? Es decir, hay rasgos comunes que se comparten en determinados grupos de palabras. Entonces, yo puedo diferenciar una palabra de la otra por sus semas, por sus rasgos. Quizá esta palabra tiene la misma cantidad de sílabas, hace referencia a la misma palabra, está dentro de un mismo grupo de sinónimos, dentro de un mismo grupo de antónimos, etcétera, etcétera. Ese es el campo semántico, ¿sí? Es decir, aquel conjunto que se conforma por palabras que poseen rasgos comunes, características semejantes que hacen que se diferencien de otros grupos, ¿sí? ¿Queda claro esto, chicos? Muy bien, Natalia dice que sí, muy bien, listo. Gracias a todos por responder. Continuamos entonces. Ejemplo número 1. Para poder entender mejor el funcionamiento de los campos semánticos, he traído una serie de ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo lo va a leer Natalie. Ejemplo número 1. En la imagen anterior, todos los libros pertenecen a lo que se conoce como literatura infantil, dado que comparten rasgos propios que los diferencian de otros libros que podrían considerarse para un público de mayor edad, como 100 años de soledad. Muy bien, listo. Entonces, todos los libros que hemos visto en el primer ejemplo, en la primera imagen, son de literatura infantil. Tienen rasgos que los unen, sobre todo porque van para cierto público de cierta edad, ¿verdad? En esta clasificación, el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, no podría entrar, porque está destinado a un público de una edad quizá un poco más avanzada, por los términos que utiliza, por los personajes que aparecen, etcétera, etcétera. Bien, continuamos entonces. Ejemplo número 2. Esto por favor que lo lea André. Lee por favor esta diapositiva, André. Ejemplo número 2. Donald Trump, Lenín Moreno, Martín Vizcarra y Nayib Bukele son jefes de Estado, presidentes, de diversos países que se encuentran en el continente americano. Muy bien, gracias André. Entonces podemos decir que en el ejemplo número 2, todos estos jefes de Estado tienen en común ¿qué cosa? Que todos son presidentes de países que están en el continente americano. Eso queda claro, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Sin embargo, en otro tipo de clasificación de otro campo semántico, ¿cómo los podríamos clasificar? Esto léelo por favor, Melanie. Ejemplo número 3.
Sin embargo, Lenín Moreno, Ecuador, Martín Vizcarra, Perú y Nayib Bukele, El Salvador, son jefes de Estado de países ubicados en América donde se habla español. Muy bien, entonces ya hemos escrito un elemento, ¿verdad?, del presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque el resto de presidentes, Lenín Moreno, Martín Vizcarra y Nayib Bukele, son presidentes de países donde se habla español. Tienen ese elemento, ese rasgo en común, ¿sí? Continuamos con estos ejemplos. Ejemplo número 4, Eric. Lee por favor, Eric, esta diapositiva. Ejemplo número 4. Podemos decir incluso que solo Lenín Moreno, Ecuador, y Martín Vizcarra, Perú, son jefes de Estado de países ubicados en la zona del continente americano conocido como Sudamérica. Muy bien, entonces ya hemos excluido a otro jefe de Estado, ¿verdad? Vamos a decir, bien, si bien en El Salvador, en Ecuador y en Perú se habla español, únicamente en Ecuador y Perú son considerados como países pertenecientes a esta región que se llama Sudamérica. Y continuamos aún así con la búsqueda de más rasgos en común. Y ven que pueden excluirse o incluirse nuevos elementos, ¿sí? La siguiente diapositiva, que la lea la señorita Yasmín. Lee por favor, Yasmín, esta diapositiva. Ejemplo número 5. En el país en el que Martín Vizcarra es gobernante, existe una diversidad lingüística importante, dado que se hablan más de 47 lenguas. Muy bien, listo. Perfecto, entonces podemos decir que en el país en que Martín Vizcarra es gobernante, ya hemos excluido Ecuador, se hablan 47 lenguas, ¿verdad? Entonces, así vamos incluyendo o excluyendo nuevos elementos a nuestro campo semántico, de acuerdo a los rasgos que tienen en común, ¿sí? Así hemos ido de, digamos, una gran cantidad de gobernantes pertenecientes a muchos países a solo uno, de acuerdo a los criterios de clasificación, etc. Y es así, chicos, como funcionan los campos semánticos, ¿sí? ¿Queda clara esta parte, chicos? Muy bien, listo, gracias por responder. Perfecto. Continuamos entonces. Relaciones en el campo semántico. ¿Cómo se establecen estas relaciones en lo que se conoce como el campo semántico? Bien, hay dos tipos de relaciones. La primera son las relaciones de jerarquía. ¿Quién me dice qué significa la palabra jerarquía? Orden de poder, dice André, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo lo podríamos explicar con palabras sencillas? A ver, aquí, ¿alguien más? Líder, dice Organizas. Yasmín, dime, ¿ibas a decir algo? Organización de personas. Podría ser, muy bien, cargo mayor. Las relaciones de jerarquía son aquellas en las que se va de lo más importante, lo que tiene mayor jerarquía, mayor importancia, a lo secundario, a lo menor. Por eso se llama relación de jerarquía, ¿sí? Obviamente la cuestión de poder está involucrada, pero en el caso de, digamos, la comunicación hace referencia a ¿qué? A aquello que es mucho más relevante o importante o que engloba más cosas y aquello que es mucho más secundario, irrelevante o está englobado en diferentes grupos, ¿sí? Vamos a ver esto con un ejemplo, chicos. Por ejemplo, aquí tenemos un organizador visual conocido como mapa conceptual, sí, que es bastante jerárquico. Aquí podemos ver, por ejemplo, que ser vivo se considera a los vegetales y a los animales, al reino vegetal y al reino animal, ¿verdad? Del mismo modo, el reino vegetal se puede clasificar en aquellas plantas o aquellos vegetales que son vasculares y aquellos que no son vasculares. Recuerden que los vasculares son aquellos que presentan un sistema similar al nuestro, es decir, tienen venas, vasos, etc. Y son capaces de absorber los nutrientes a través de los mismos. La mayoría de plantas son vasculares. Aquellas plantas que no son vasculares comprenden las algas y los musgos, porque como no tienen vasos, no son capaces de absorber los nutrientes y siempre están en lugares húmedos, ¿sí?
Bien, esto únicamente como una cuestión de cultura general. Los animales asimismo pueden dividirse en vertebrados e invertebrados. Entonces, la primera relación que poseen los campos semánticos son las relaciones de jerarquía. Voy de lo más importante, el ser vivo, que engloba tanto al reino vegetal como al reino animal, que a su vez engloba a las plantas vasculares y no vasculares, como también a los animales vertebrados e invertebrados, ¿verdad? Lo más importante, lo de mayor jerarquía, mayor importancia, el ser vivo, que engloba a todos estos. Lo que podríamos considerar secundario quizá, las plantas no vasculares como las algas y los musgos. ¿Se entiende esto, chicos? Muy bien, Melanie dice sí, listo, perfecto. Gracias por responder, chicos. Continuamos. Bien. Las relaciones de inclusión son diferentes, pero también guardan relación con la cuestión de los campos semánticos. Es decir, un conjunto de palabras forma un conjunto porque posee rasgos que los hacen comunes o quizá no son parte del mismo conjunto porque son diferentes, ¿sí? André, no entendí muy bien tu pregunta. Por favor, escríbela de nuevo. Bien, las relaciones de inclusión. Estas pueden presentarse en tres casos que ya hemos de seguro conocido o que vamos a conocer ahora, que son muy sencillos. Para empezar, los hiperónimos, ¿sí? Esta diapositiva que la lea Margaret. Lee por favor, Margaret, esta diapositiva que dice... Margaret, lee por favor la diapositiva. Teoría formada por una serie de palabras, es decir, una palabra cuyo significado engloba unas vemos que la raíz griega hiper significa por encima o sobre. Muy bien, listo. Entonces, a ver, retrocedamos un poco para que entendamos estos, ¿sí? La primera relación que son los campos semánticos es que un campo semántico engloba otro. Por ejemplo, en vez de ser vivo, yo puedo decir literatura, ¿verdad? Y puedo clasificar en literatura infantil o literatura de terror. En literatura infantil pueden estar una serie de libros que son parte de la literatura infantil, y en la literatura de terror pueden estar otra serie de libros. Entonces, por eso los campos semánticos son jerárquicos. Vamos desde la clasificación más importante, o que engloba a todos, como el término literatura, al más secundario, ¿verdad? Como por ejemplo decir que el libro El Gran Escape de Santiago Roncagliolo es un libro de literatura infantil. ¿Se entiende eso, chicos? Vamos de lo más importante a lo secundario, ¿sí? Muy bien, listo. Ahora, la señorita Margaret nos ha hablado de el segundo tipo de clasificación que se da en los campos semánticos, con las llamadas relaciones de inclusión. La primera son los hiperónimos, es decir, es una categoría que se forma por una serie de palabras, cuyo significado engloba, recuerden, engloba al de otros. Su raíz griega, hiper, significa por encima o sobre, ¿sí? Bien, chicos, necesito al menos 3 personitas más que me ayuden a leer las siguientes diapositivas, aparte de los que ya han leído. Por favor, a ver. Yasmín con J. ¿Quién dijo yo? Yo, Geraldine. Ya, Anthony Reina. Muy bien. Bien, aquí hay alguien que se llama arroba y dijo yo. Arroba, ¿cuál es tu nombre para anotarte? Sí, Yasmín con J ya está. Es Sumi, muy bien. Listo, entonces van a leer Yasmín, la señorita Yasmín, cuyo nombre se escribe con J, ya leyó la otra señorita Yasmín, Geraldine, Anthony Raymond y Sumi, ¿sí? A la siguiente seguimos leyendo los demás. No se preocupen, chicos, y si alcanza, lee la persona que está bajo el nombre Lenovo. Lenovo, ¿cuál es el nombre? Bien. Continuamos. Los ejemplos, por favor, de hiperónimos que los lea la señorita Yasmín. Con J, claro. Yasmín, lee por favor esta diapositiva.
Yasmín, ¿ves la nueva diapositiva de ejemplos? Léela, por favor. Respondiendo Jair, los cuentos de Edgar Allan Poe son cuentos de literatura dentro de, obviamente, terror. También hay cuentos policiales que hace Edgar Allan Poe, es decir, dentro de lo que es literatura, él tiene varias clasificaciones. Ha incursionado en libros de terror, en libros policiales, en ensayos, etc. Bien, creo que, chicos, ¿me pueden escuchar? ¿Pueden escucharme, por favor? Sí se escucha. Bien, entonces creo que la señorita Yasmín se ha desconectado por motivos de fuerza mayor. Que lo lea por favor Geraldine. Geraldine, lee esta diapositiva. Ser vivo es hiperónimo de humano, vegetal y animal. Mamífero es hiperónimo de perro o gato. Ropa es hiperónimo de falda o camisa. Muy bien, son hiperónimos, ¿por qué? Porque estas palabras están englobando, ser vivo engloba tanto a ser humano, los animales y los vegetales, ¿verdad? Los mamíferos, digamos la categoría mamíferos, engloba tanto al perro como al gato y muchísimos más mamíferos, ¿verdad? Ropa es hiperónimo de falda o de camisa. ¿Se entiende cómo funcionan los hiperónimos, chicos? Muy bien, gracias por responder, chicos. Continuamos entonces. Ya, si no funciona tu micrófono, no te preocupes, Yasmín. La siguiente clase lees, ¿sí? Continuamos. 18, página 18, hipónimos. Anthony Raymond, por favor, lee esta diapositiva. Categoría que está incluida en otra mayor. Palabra cuyo significado está englobado en otra. La raíz griega hipo puede traducirse como debajo o bajo. Muy bien, gracias Anthony. Entonces, los hipónimos son aquellas categorías que se incluyen dentro de otra mayor. Si el hiperónimo engloba, el hipónimo es el que está englobado, el que es parte de una categoría, ¿sí? Ahora también su raíz griega hipo significa como debajo o bajo. Bien, continuamos. Esta vez va a leer la señorita Sumi. Lee por favor, Sumi, esta diapositiva. Animal y vegetal son hipónimos de ser vivo. Gato y perro son hipónimos de mamífero. Camisa y falda son hipónimos de ropa. Muy bien, gracias Sumi. Entonces, si anteriormente ser vivo era hiperónimo, digamos, englobaba animal, a vegetal y humano, etcétera, etcétera, podemos decir entonces que aquellos elementos que son englobados en una categoría, que están dentro de una categoría como animal y vegetal, son hipónimos. Del mismo modo, gato y perro son hipónimos de la categoría mamífero y camisa y falda son hipónimos de la categoría ropa. ¿Se ha entendido esto de los hipónimos, chicos? Bien, para los que dicen que su internet está muy lento, chicos, es común, las redes en general están lentas, pero esta sesión siempre se graba, no se preocupen. Necesito, a ver, ya que el micrófono de la señorita Yasmín ha fallado y va a leer la próxima clase, alguien más aparte de Kiara que me ayude con la lectura. Jair, muy bien, listo. Con eso terminamos las lecturas, la siguiente seguimos leyendo, si no se preocupen. Bien, esto por favor de cohipónimos. ¿Qué son los cohipónimos? Léelo, Kiara. Lee por favor, Kiara, esta diapositiva. No, no se escucha, Kiara. No funciona ya. ¿Alguien más aparte de Kiara a quien le gustaría leer, por favor? Que no haya leído. No, Andrea leyó.
Naomi, muy bien. Naomi, lee por favor esta diapositiva, los cohipónimos. Naomi está por ahí. Naomi, lee por favor esta diapositiva. Chicos, preferentemente pónganse... ya, lee por favor esta diapositiva, ¿sí? Cohipónimos. Elementos que comparten una misma categoría. Comprenden los distintos hipónimos de un hiperónimo. La raíz latina co hace referencia a unión y compañía. Muy bien, listo, gracias. Entonces, estos son elementos que comparten una misma categoría. ¿Qué significa? Los cohipónimos son aquellos hipónimos que están dentro de un mismo grupo. La raíz latina, ya no griega, hace referencia a unión y compañía. La raíz latina co. Bien, los ejemplos. Lee por favor, Jair, esta diapositiva. Vertebrado, vertebrado. Son cohipónimos de la categoría animal. Uva y manzana son cohipónimos de la categoría frutas. Sofá y sillón son cohipónimos de la categoría muebles de la sala. Muy bien, gracias. Entonces podemos decir que la categoría animal, en el primer caso, es el hiperónimo, ¿verdad? Los hipónimos serían vertebrado e invertebrado. Y como vertebrado e invertebrado están en el mismo grupo, en la misma categoría, ambos, como comparten este mismo grupo, son cohipónimos, ¿sí? Uva y manzana son cohipónimos ¿de qué categoría? Frutas. Uva y manzana son hipónimos de el hiperónimo frutas, pero la relación entre ellos es de que ambos son cohipónimos, comparten esa misma categoría. Lo mismo con sofá y sillón en la categoría muebles de sala. ¿Se entiende todo lo referente a cohipónimos, chicos? Muy bien, Natalie dice que sí, Melanie sí, muy bien, listo, perfecto. Una sugerencia importante, ¿sí? Preferentemente, chicos, pongan su nombre en su cuenta de Cisco WebEx, por favor, ¿sí? Preferentemente pongan su nombre. En pocas palabras, las relaciones de inclusión se presentan mediante hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. Recuerden que los campos semánticos tienen dos relaciones. Jerarquía, del más importante, del que engloba todos los elementos, al más secundario, ¿verdad? Y también la relación de inclusión, hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. Muy bien, Naomi dice, a ver, Naomi, bien. ¿Qué es una serie verbal, chicos? Ya para terminar, o serie de palabras. ¿Cómo ustedes relacionarían la palabra serie verbal con lo que hemos aprendido ahora con respecto al campo semántico, los hiperónimos y los hipónimos? ¿Qué es para ustedes una serie verbal? ¿Qué les dice? Digamos, con sus propias palabras, ¿cómo expresarían lo que significa serie verbal? Una serie de palabras que pertenecen al mismo grupo, son palabras que están relacionadas. Muy bien, tiene mucho que ver con lo que están respondiendo. Entonces, tiene mucho que ver con esa serie de palabras que guardan elementos en común. Así como hay series de secuencia matemática, ¿verdad? De sucesión, de sustracción, etcétera. Hay también ejercicios de series verbales, de grupos de palabras que tienen ese tipo de estructura, pero se relacionan con los campos semánticos, las agrupaciones que tienen, etcétera. Vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Pero primero leamos un poco el concepto. Naomi, ¿tienes ya el micrófono habilitado para que me ayudes con la lectura de esta diapositiva? Muy bien, lo que dice Eddie Ruelas está muy bien, perfecto. Naomi, lee por favor esta diapositiva. El conjunto de términos que se relacionan entre sí por una característica comparativa. Puede pertenecer al mismo campo semántico, compartir características de género. No se la escucha bien. Un momento, continúa Naomi. Compartir características de género y números. Semejanza semántica, rasgos, números de sílabas, etc. Muy bien, gracias Naomi, perfecto. Entonces, podemos decir
que una serie verbal es un conjunto de términos, tal y como ustedes han dicho, ¿verdad? Que se relacionan por determinadas características que comparten. En ese sentido, pertenecen a un mismo campo semántico. Comparten algunas características quizá de género y número, así como los adjetivos comparten características de género y número, los sustantivos también, etcétera, etcétera. Existen también rasgos de semejanza semántica para que podamos diferenciarlos en una serie verbal, ¿verdad? Pueden compartir el número de sílabas, el inicio de la palabra, el final de la palabra, quizá todas son palabras agudas, quizá todas son palabras graves, etcétera. En general, toda serie verbal es un conjunto de términos, de palabras que tienen alguna característica en común. ¿Esto se ha entendido, chicos? Muy bien, gracias por responder, chicos. Perfecto. Entonces, aquí tengo una serie de ejemplos. Esto lo voy a leer yo para que ustedes puedan responder, ¿sí? Tranquilos. Alberto, Alfonso, Alexis y Artemio. Esta es una serie verbal que se comprende por qué. Si se dan cuenta, todos son nombres masculinos. Todos poseen 3 sílabas y todos se inician con A. Por lo tanto, si este ejercicio, esta serie verbal me lo deja, digamos, la profesora de razonamiento verbal, yo podría seguir esta serie de palabras con los nombres Arturo y Antonio, porque Arturo y Antonio, al igual que los otros nombres, son también nombres masculinos que tienen 3 sílabas y que se inician con A. ¿Se entendió esta primera serie verbal, chicos? Muy bien, listo. Ahora, las series verbales, y aquí en esta parte dice, pueden presentarse también en parejas, es decir, 2 palabras pueden presentar un conjunto, un grupo dentro de una serie verbal. Si yo digo 1 enero, 3 febrero, 5 marzo, 7 abril, ¿cómo podría completar la serie, chicos? ¿Qué seguiría? 1 enero, 3 febrero, 5 marzo, 7 abril, 9 mayo. Muy bien, listo. Lo han entendido perfectamente. Entonces, yo busco qué tienen en común 1 enero con 3 febrero, ¿verdad? Entonces puedo decir que esta es una serie verbal que va progresando temáticamente, de manera constante. Es decir, el primer término es un número impar y solo está creciendo, aumentando su número a través de otros números impares. 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, etcétera. En el caso de su compañero, su pareja, digamos, enero, es un mes del año y solo está aumentando de 1 en 1. Avanza mes por mes. Entonces, yo completaría la serie, obviamente, con 9 mayo. ¿Se entiende esto de las series verbales, chicos? Más o menos así son los ejercicios de series verbales. Son muy sencillos. Como ven, tenemos que ver en común qué es lo que tienen cada palabra, ¿verdad? ¿Por qué se relacionan y cuál seguiría en esta serie verbal? Muy bien, gracias por responder, chicos. Ahora, recomendaciones para completar una serie verbal. Profesora, ¿cómo me ayudaría a mí o qué tips, qué recomendaciones me ayudarían para poder hacer esta serie de ejercicios? Muy fácil. Primero, identifica entre las palabras cuáles son las características que tienen en común, ¿sí? Reconócelas a través de la pregunta, ¿qué tienen en común todas estas palabras? ¿Y cómo las podría diferenciar unas de otras? Y por último, selecciona la palabra o palabras que continúen con la serie verbal. ¿Sí? Continuamos, chicos. ¿Cómo podría yo utilizar lo aprendido sobre campo semántico, hiperónimos, hipónimos, cohipónimos y series verbales para mejorar mi lenguaje fuera del curso de taller de razonamiento verbal? ¿Cómo me podría servir todo lo que he aprendido hoy? ¿Alguna idea, chicos? ¿Cómo podría servirte todo esto fuera del taller de razonamiento verbal? A no repetir las palabras, muy bien. Digamos, aumentar nuestro léxico cuando redactamos, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, ¿verdad? Únicamente, digamos, expandir nuestro conocimiento a través de la palabra, nuestro vocabulario. Muy bien, mejorar nuestro vocabulario. Claro, muy bien. Esa es una buena aportación, variarlo de alguna manera. Y si podemos redactar las cosas de forma mucho más variada, quizá podemos
expresar de mejor forma nuestras ideas en determinados trabajos o cuando nos comuniquemos día a día. A no repetir palabras, vocabulario, todo lo que ustedes están respondiendo, chicos, muy bien. Respondiendo a su pregunta, sí va a haber tarea. Entonces, estudien muy bien este tema. Es 100% práctico, son solo preguntas, ¿sí? Y el cuestionario va a estar habilitado toda la semana. ¿Por qué? ¿La semana pasada dejé tarea? No, ¿verdad? ¿Y cuál fue el tema que avanzamos la semana pasada, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué aprendimos la semana pasada? Texto escrito, el tema y los subtemas. Muy bien. Entonces, el cuestionario que voy a habilitar este fin de semana o a más tardar el lunes, que va a estar habilitado toda una semana, va a tener el 50% de preguntas del tema anterior, del tema y los subtemas. Y las otras preguntas sobre lo que hemos aprendido hoy. Los cuestionarios van a ser cada 15.